Me dijeron no tienes fuerzas para vivir solo, pero esa noche aposté por un proyecto inesperado. La lluvia caía con fuerza esa noche, golpeando el suelo como si el cielo estuviera llorando. Clara miraba por la ventana del viejo taller que había pertenecido a su abuelo, un lugar lleno de polvo y recuerdos, donde el aire olía a madera vieja y a la nostalgia de los días pasados. No tienes fuerzas para vivir sola, le habían dicho su madre y su hermano. Como si esas palabras fueran un mantra que le recordara su supuesta debilidad. Pero esa noche, algo en su interior ardía, una chispa tal vez, que la impulsaba a desafiar esas voces. Caminó hacia el banco de trabajo, cada paso resonando en su mente. El viejo hacha, cubierta de óxido, brillaba tenuemente bajo la tenue luz de la bombilla que pendía del techo. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? La idea le revoloteaba en la cabeza como un ave atrapada. Fue entonces cuando comenzó a dibujar planos en una hoja arrugada. Un sillón, La madera crujía al cortarla, y con cada golpe de hacha sentía cómo sus miedos se iban desmoronando. Había algo liberador en el sonido, como si cada astilla que volaba le quitara un peso del corazón. El diseño de la mesa que imaginaba que era algo más que un simple objeto. Era una declaración de independencia, un grito de libertad que resonaba en su pecho. Al día siguiente, una noticia inesperada la llevó a la ciudad. Un prestigioso diseñador de muebles había decidido visitar el taller de un amigo. Clara sintió que, de alguna manera, eso la implicaba. Con el pulso acelerado, respiró hondo y se armó de valor para hacerle una visita. ¿Quién sería ella para atreverse a mostrar su trabajo? Pero el deseo de ser vista, de ser reconocida, superaba sus dudas. El diseñador quedó maravillado al ver la pieza que Clara había creado. «Es brillante», dijo, sus ojos brillando con un entusiasmo que hizo que todo su cuerpo se encendiera. Pero dentro de ella una sombra se cernía, la presión de ese. ¿Estaba realmente lista para esto? La voz de su madre retumbaba en su mente, cuestionando su capacidad. Cada día, mientras trabajaba en nuevos proyectos, el eco de sus temores la seguía como una sombra. ¿Podría soportar el peso de su ambición? Cada clavo que golpeaba era una lucha contra las voces que le decían que no era suficiente. Clara se dio cuenta de que el éxito venía con un precio. Su mundo, lleno de expectativas y sueños, se tornó incierto cuando un secreto familiar que había estado oculto comenzó a revelarse, desafiando todo lo que creía saber sobre sí misma. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta que me ayuda mucho. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo la historia? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Cada día, mientras Clara luchaba con sus temores, se sintió más decidida a buscar su camino. El brillo en los ojos del diseñador le había dado un empujón. Pero cuando comenzó a trabajar en su siguiente proyecto, el ambiente en el taller se tornó inquietante. Un pesado silencio lo envolvía todo, como si el taller mismo respirara la ansiedad que ella sentía. Esa noche, mientras cerraba el taller, sintió una extraña presión en el aire. Un golpe sordo resonó desde la parte trasera del edificio. Clara se detuvo, el corazón latiéndole en las sienes. ¿Qué había sido eso? Un escalofrío recorrió su espalda. Se acercó con cautela, cada paso resonando en el piso de madera.
Al asomarse, encontró la puerta del viejo cobertizo entreabierta. La oscuridad más allá parecía tragar la luz de la bombilla. «¡Hola!», llamó, su voz temblando ligeramente. No hubo respuesta. Tomando aire, empujó la puerta, que chirrió ominosamente. En el suelo, una sombra se movió. Clara parpadeó, intentando enfocar su vista en la penumbra. Cuando finalmente lo hizo, su mundo se detuvo. Allí, en el suelo, había un baúl viejo, cubierto de polvo y telarañas. Pero no era el baúl lo que la dejó paralizada. Era lo que había a su lado. Un hombre, tendido, pálido, con un rostro que reconoció al instante. Su hermano, Mario. «¿Qué haces aquí?», exclamó, un torbellino de emociones desatado en su pecho. «¿Qué te pasó?». Pero antes de que su hermano pudiera responder, Clara notó algo más. Un pequeño objeto relucía en el suelo junto a él. Se acercó, el corazón en un puño. Era un viejo diario. Con manos temblorosas, lo recogió y lo abrió. Las páginas amarillentas estaban llenas de una escritura apresurada. Garabatos que hablaban de secretos, de decisiones tomadas en la oscuridad. Mario despertó al sentir el movimiento. «Clara», murmuró, su voz apenas un susurro. El miedo en sus ojos hizo que el nudo en su garganta se apretara aún más. «No deberías haber venido aquí». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?», preguntó, apretando el diario contra su pecho, como si pudiera protegerse del terror que comenzó a florecer en su interior. «¿Qué hay en este diario?». No tuvo que esperar mucho. Mario tomó un respiro profundo, cerrando los ojos como si se preparara para enfrentar el mundo. «Es sobre papá. Hay cosas que nunca te conté». ¡Ah, ja, 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 ja! Cosas sobre su pasado. Clara sintió que el suelo temblaba bajo ella. «¿Qué hay sobre él?». La voz de Clara sonaba lejana, como si viniera de un eco atrapado en la tormenta de su mente. «Él no era quien creías. Hay secretos que pueden destruirlo todo, incluida nuestra familia, y los llevé conmigo hasta hoy». Se sentía como si hubiera caído en un agujero, cada palabra una roca que aplastaba sus sueños. Todos esos años de pensar que podía comenzar de nuevo, de construir su propia vida, de escapar de las sombras del pasado. Pero aquí estaba de nuevo, enredada en un juego que nunca eligió. «No, dímelo». Su voz sonó más fuerte, un grito que vibró en el aire, pero el sonido ahogado de la lluvia no la oyó. De repente, un estallido retumbó a su alrededor. Varios hombres irrumpieron en el taller, sus rostros ocultos tras capuchas. Clara sintió la adrenalina llenar sus venas. «¿Qué está pasando?», gritó, mientras su hermano se levantaba, advirtiendo el peligro inminente. «¡Clara, corre!», le gritó Mario, pero en ese momento todo se volvió un caos. Lo último que vio fue la mirada desesperada de su hermano antes de ser empujado hacia atrás por los extraños. El diario se le escapó de las manos, deslizándose por el suelo. Clara perdió el control de su propio corazón, el pánico apretando como un puño. Lo que había empezado como liberación ahora se transformaba en pesadilla. Corrió hacia la puerta, el sonido de la lluvia ahogando su grito. El eco de sus propias dudas resonaba en su mente. ¿Podría realmente vivir sola? Mientras cruzaba el umbral, el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Y solo una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secretos había escondido su familia? ¿Y a qué precio? Clara cruzó la puerta. El aire frío de la noche la envolvió como una manta helada. Su corazón latía con furia, pero se llevó consigo la imagen de su hermano, tendido entre la sombra y la confusión. Sin pensarlo, se desvió hacia la calle, la lluvia golpeándole la cara como si el cielo lo supiera todo. «¡Clara, espera!», gritó Mario, su voz resonando en medio del estruendo.
Clara se detuvo, volviéndose hacia él. Empezó a correr de regreso. Su instinto la llamaba. «No puedes irte, no ahora», dijo él, su voz rasposa y llena de miedo. «¿Qué está pasando? Explícame». El pánico se filtraba en sus palabras, un eco de la tempestad que la rodeaba. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo de pasos resonó detrás de ellos. 2 de los hombres de capucha aparecieron de la nada. Sus sombras oscurecieron el taller, creando una atmósfera de terror palpable. Clara sintió como un escalofrío le recorría la columna. ¡Alto!, uno de ellos rugió, y Clara, por un fugaz momento, se sintió atrapada. El caos se desató. Ella y Mario intercambiaron miradas llenas de adrenalina antes de que él hiciera algo sorprendente. Alzó su brazo. Un pequeño objeto metálico brilló en su mano. «¡Clara! ¡Corre! ¡Ahora!», gritó, mientras sacaba lo que parecía un cuchillo. Su expresión era feroz, una mezcla de determinación y desesperación. La acción tomó a Clara por sorpresa. «¡Mario, no!». Pero era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Mario se lanzó hacia los hombres, que se acercaban. La lucha se desató en un abrir y cerrar de ojos. Clara dieron un paso atrás, el horror en sus ojos creciendo. El sonido de una pelea golpeó como un tambor implacable. Puños, gritos, el crujir de la madera resonando en la penumbra. Clara sintió que el tiempo se detenía. El diario, olvidado en el suelo, observaba la escena como un testigo mudo. Un grito desgarrador salió de los labios de Mario. Clara se congeló. Su hermano cayó al suelo, la mirada en blanco, el cuchillo rodando lejos de su alcance. «Mario». Clara se abalanzó, pero una mano fuerte la atrapó, tirando de ella hacia atrás. «Deja la mano», bramó uno de los hombres. «El que nos importa es él». Mientras la oscuridad se apoderaba de la escena, algo se rompió. La lluvia seguía cayendo, implacable y fría, y Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Miró a Mario, su hermano, y el terror se reflejó en sus ojos. La desesperación, el caos, un grito que parecía perderse en la tormenta. «No te vayas, por favor», susurró, la angustia retumbando en su pecho. En ese momento, una revelación fragmentada atravesó su mente. «¿Qué secreto sobre papá?». La frase resonaba. Su madre siempre había hablado como si supiera más, como si un velo cubriera su pasado. «Somos de verdad quienes creemos ser». Los hombres se rieron, pero sus risas fueron interrumpidas cuando un destello de luz iluminó el taller. Un auto se detuvo bruscamente, las luces encendiéndose contra la oscuridad. Clara, aún atrapada entre hombres crueles y confusión, giró la cabeza expectante. Vio a su madre salir del vehículo, con una determinación inquebrantable en su mirada. «Basta, aléjense de mis hijos». Su voz retumbó, llena de autoridad y desesperación. Clara sintió una mezcla de esperanza y terror. «¿Qué es lo que sabes? ¿Qué escondiste?». Pero antes de que alguien pudiera responder, el incendio del caos se encendió una vez más. La atmósfera cambió, como una tormenta antes de la calma. En ese instante, Clara comprendió que todo lo que había creído sobre su familia, su vida y su libertad estaba a punto de desplomarse, revelando verdades que nunca imaginó. ¿Sería realmente capaz de vivir sola después de esto? La lluvia seguía cayendo, y la situación se convertía cada vez más en un secreto que no estaba lista para enfrentar. Clara miró a su hermano Mario, su mente luchando por procesar el caos. «¿Qué secretos de papá?», preguntó, su voz rompida por la incertidumbre. El tiempo parecía detenerse en ese instante. La llegada de su madre al taller, llena de urgencia, no trajo la calma que esperaban. Algo más, algo oculto tras las sombras, se cernía sobre ellos. Los hombres de capucha se movieron con rapidez, rodeando a Mario, con miradas frías y calculadas. La tensión
era palpable. Clara sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. El miedo la mantenía alerta. «¡No! ¡Por favor!», gritó, pero sus palabras se ahogaron en la lluvia. «¡Aléjate de mi hermano!». La desesperación en su voz resonó como una campana de alarma. Con cada palabra se sentía más atrapada. Entonces un grito cortó la noche. «¡Dame el diario!». Uno de los hombres encaró a Mario, sus ojos brillando con una mezcla de furia y codicia. Mario, buscando protegerla, levantó el brazo, empuñando un objeto que Clara no pudo distinguir en la penumbra. «¡Espera! ¡No lo hagas! ¡No!». Clara sintió que el aire se le escapaba. La última visión de su hermano era la imagen de un guerrero dispuesto a luchar, y eso la llenó de terror. La escena estalló en una vorágine de movimientos. Un golpe resonó y Mario fue empujado hacia atrás. Inmediatamente, Clara vio cómo el diario se deslizaba por el suelo, allí, al alcance de cualquiera. No, y cuando tuvo un impulso de abalanzarse por él, la figura de su madre se interpuso, bloqueando su camino. «No lo toques», su madre gritó, pero su tono tendría que haber sido uno de advertencia y no de desesperación. Mientras tanto, los hombres hacían sus movimientos, acercándose a Mario, y el caos cobraba vida. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?». Clara casi lloró, pero en lo profundo sintió una conexión con algo más que miedo. Había un eco emocional que la hacía sentir que todo este horrendo suceso estaba diseñado. De pronto, la lluvia parecía menos una tormenta y más un ruido de fondo, como si el universo siguiera su curso indiferente. El hombre de la capucha más grande, con una voz cavernosa, gritó: «Ten cuidado con lo que haces, niño. ¿Sabes lo que contiene ese diario?». En sus palabras había un tono tan familiar y aterrador que hizo que el corazón de Clara se detuviera. «¿Qué tienen que ver ustedes con el diario, con mi padre?». El vacío en su estómago se hizo más grande, como un agujero negro que absorbía cada fragmento de certeza. De repente, una explosión de luz iluminó el taller. Clara y Mario giraron sus cabezas hacia su madre, quien ahora parecía mantenerse en pie sin la incertidumbre que la había caracterizado. En sus manos, ella sostenía un objeto que brilla, como un artefacto casi místico. «Lo que llevas ahí es nuestro legado, y no me detendré hasta proteger a mi familia». Clara casi cae hacia atrás. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué legado hablas?». En ese momento comenzó a unir las piezas. La risa ahogada de Mario, la desesperación de su madre, el estallido de secretos familiares. Todo giraba a su alrededor. Entonces, en medio de la confusión, el hombre de la capucha tiró una mirada a su madre. «Piénsalo bien. Sabes lo que implica. Tú, de todos, deberías saber». La mirada de Clara se centró en las caras de ambos. Su madre con desconfianza, Mario tratando de adivinar qué estaba por suceder. «¿Qué significa eso? ¿Qué saben de ella?», pregunta mientras las gotas de lluvia caían sobre su frente. La sensación de realidad se desvanecía. Fue entonces cuando, con un movimiento inesperado y rápido, uno de los hombres desenfundó una pistola. «Es mejor que tomes una decisión antes de que uno de tus secretos se revele, señora». Clara sintió que el aire se detuvo. El tiempo se congeló. «¡No!», gritó, pero era muy tarde. Sin previo aviso, el disparo resonó en la noche. La lluvia dejó de sonar. Clara quedó paralizada, los ojos fijos en su madre, y en ese instante todo cambió. La verdad emergió de las sombras como un viejo fantasma, listos para atormentarlos
por lo que pensaban que estaban juntos. El estruendo del disparo fue como un eco de revelaciones aplastantes. ¿Qué secretos habían estado ocultando? ¿Acaso estaba su madre involucrada en algo más grande de lo que habían creído? Nicole, quien siempre había sido un pilar, ahora se convertía en el enigma que podía desmoronarles a todos. El curso de sus vidas estaba marcado para siempre, y en medio de todo, Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La lluvia volvió a caer, y ahora el ruido era más suave, como un lamento de lo que estaba por venir. Clara se quedó paralizada, los ojos abiertos como platos. La detonación del disparo resonó en su mente como un eco aterrador. Miró a su madre, esperando un gesto de tranquilidad que nunca llegó. En su lugar, la sombra de un secreto oscuro se cernía sobre ellos. ¡Mamá! Su voz era un grito envuelto en caos. Sin embargo, la mujer parecía concentrarse en la figura que se tambaleaba frente a ellos. El rostro de Mario, pálido y lleno de incredulidad, se mantuvo firme un instante, pero sus ojos reflejaron un dolor inexplicable. ¿Por qué? Y murmuró, y su cuerpo comenzó a desplomarse. El corazón de Clara se detuvo por un segundo mientras todo a su alrededor se volvía un borrón. La figura de su madre, por un instante, parecía un espectro en medio de una tormenta. ¡Oh, no! Mario, no. La desesperación llenó su pecho y corrió hacia él. Pero los hombres de capucha la detuvieron. Sus manos fuertes y frías la atraparon. El cuarto se volvió un campo de batalla. ¡El diario! ¡Dámelo! Uno de los hombres gritó a su hermano, que estaba en el suelo, tratando de levantarse. Su mirada se cruzó con la de Clara, y en ese instante ella supo que cada secreta verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero entonces, en medio del tumulto, Clara notó algo que hizo que el aliento se le cortara. La figura de su madre, antes decidida y protectora, temblaba. «¡No tienes que hacer esto! ¡No puede ser verdad!», gritó, su voz resonando sobre el estruendo. El hombre que había disparado se acercó, su rostro oculto en las sombras. «¿Por qué, señora? Este legado le pertenece a otro, a él». Su dedo apuntó a una dirección fuera de la vista de todos. Clara se volvió con miedo. El destello de cualquier entendimiento se ensombreció mientras la revelación se cernía. «¿De qué hablas?». La voz de Clara salió casi en un susurro, el eco de cada palabra girando en su cabeza como un tornado. A su lado, los hombres comenzaron a murmurar, palabras incomprensibles que nadie podía seguir con claridad. Fue entonces cuando un grito desgarrador atravesó el aire. Clara se volvió, viendo cómo uno de los hombres caía al suelo, golpeado por un rayo de luz. Era la policía, finalmente. Los gritos aumentaron, pero la policía parecía desbordada, con sirenas sonando en medio de la confusión. ¡Alto! ¡Todos al suelo!, resonó la voz de un oficial. La escena se transformó en caos. Clara sintió una mezcla de alivio y terror. En su mente, la imagen de su madre pálida se mantenía fija, pero esa revelación vino con un giro devastador. Mientras el caos reinaba, Clara notó que la figura que se tambaleaba no era Mario, era su madre. El rostro de Mario se distorsionó al reconocer la caída, y en un instante Clara sintió que sus cimientos se desmoronaban. «Mamá», gritó, pero no había respuesta. En un movimiento desesperado, la policía comenzó a arrestar a los hombres de capucha, ignorando a su madre que yacía en el suelo. Clara quedó paralizada mientras el aire se volvió espeso. «Esto no puede estar pasando», pensó. La verdad golpeó como un trueno. «Mario, ¿qué te ocultaron? ¿Qué pasa con mamá?
La confusión llenó cada rincón y en ese momento sus relaciones comenzaron a desmoronarse. El sentido de familia se convirtió en un laberinto de mentiras y secretos que nunca había imaginado aguantar. Mientras Clara caía de rodillas, el diario que había robado a su alrededor se detuvo cerca de su mano. Con manos temblorosas, lo abrió y descubrió una página destacada. Una revelación, un nombre escrito con letras doradas, el mismo nombre que había estado buscando en sus sueños. El tiempo se detuvo. Clara comprendió que todo lo que había creído sobre su familia, sobre su madre, sobre sí misma, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué significaba todo esto? La lluvia seguía cayendo, mezclándose con las lágrimas que empezaron a brotar, dejando una sola pregunta flotando en el aire. ¿Quién era en realidad su madre y qué destino aguardaba la familia en este nuevo y aterrador capítulo? Clara se dejó caer de rodillas, el diario aún temblando entre sus manos. Sus ojos, llenos de lágrimas y terror, se fijaron en su madre, que estaba en el suelo. El tiempo parecía haberse detenido. «No puede ser», susurró, su voz apenas un hilo. La realidad se desdibujaba y el corazón le latía con fuerza. Miró a su hermano buscando respuestas, pero solo encontró miedo. De repente, un grito rompió el silencio del caos. «¡Clara, detrás de ti!». La voz de Mario atravesó la tempestad de sus pensamientos. Clara giró en un movimiento instantáneo y lo vio. Un hombre de la capucha negra, acercándose rápidamente. En su mano brillaba un objeto cortante. El pánico le oprimió el pecho. No había tiempo para pensar. Actuó por instinto, impulsándose hacia adelante. «¡No!», gritó mientras corría hacia su hermano. Pero el hombre ya estaba demasiado cerca. En un movimiento que pareció ir a cámara lenta, Clara alcanzó a Mario justo cuando el hombre se abalanzaba sobre él. Fueron empujados al suelo. Un grito de horror salió del pecho de Clara, mientras la oscuridad y el polvo los rodeaban. El mundo se volvió un torbellino de lucha. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, un destello iluminó la escena. Era su madre. En su mano, el objeto brillante se convirtió en un arma, una pistola que había estado escondida a su lado. «No toques a mis hijos», rugió ella. Su voz resonante inyectaba pavor. ¿Quién era esa mujer realmente? Clara sintió que el aire se apretaba a su alrededor. Sin pensarlo, el caos se intensificó. Una serie de disparos resonaron. La lluvia ya no era la única que caía. La violencia se desataba. En un instante, todo se detuvo. Su madre, con el rostro desencajado, yacía en el suelo. La pistola se le escapó de las manos. «¡No, mamá!». Clara se cruzó en su camino y aterrizó a su lado. El tiempo había perdido su sentido. Pablo, uno de los hombres de la capucha, había llamado refuerzos. El paisaje peligroso que se extendía alrededor se convirtió en una mezcla de gritos y sirenas lejanas. «¿Por qué?», Clara empezó a preguntar, pero la respuesta nunca llegó. De repente, los hombres de la capucha comenzaron a retroceder, su confianza desvaneciéndose al notar la llegada de la policía. Era un momento fugaz y aterrador. La madre de Clara, con la mirada aún en el suelo, parecía perdida en un abismo de desasosiego. Cuando Clara miró a su hermano, él solo pudo mirar hacia atrás, una expresión no del todo humana desvaneciendo su rostro. Fue un momento de desesperación, y Clara se dio cuenta de que había algo más que no sabía, algo más terriblemente profundo. «¿Qué nos has ocultado?», preguntó, el corazón latiendo con fuerza. Ella buscaba respuestas.
Pero algo en su madre le decía que las verdades que quedaban por descubrir eran particularmente oscuras. Y justo en ese momento, con las luces de la policía iluminando el taller, un nuevo giro se presentó. Una figura apareció entre las sombras. Alguien que Clara nunca había esperado ver. ¿Qué cree que está pasando aquí? La voz resonó como un eco familiar y aterrador. Su padre, el hombre que había creído muerto, emergió de las sombras. ¡Ja, ja, ja! Una figura enigmática que reveló más preguntas que respuestas. ¡Papá! Clara soltó, sin poder contener el asombro. Pero sus ojos se encontraron y él le hizo un gesto. No, Clara, no les creas. Ellos son los que te han estado buscando. La lluvia seguía cayendo, el sonido mezclándose con el caos, mientras el mundo de Clara se trastornaba, revelando secretos que su familia había mantenido bajo llave. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quiénes eran realmente y a qué precio había llegado a la verdad? El legado de secretos estaba decidido a salir a la luz, y Clara se sintió más perdida que nunca. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y hacia dónde los llevaría todo este caos? Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, cuando su padre emergió de las sombras. ¿Qué crees que está pasando aquí? Su voz era familiar, pero en ese momento sonaba como un eco en un túnel oscuro. Los hombres de capucha se quedaron paralizados, revelando un miedo que no habían mostrado antes. «Papá, ¿tú?» Clara titubeó. Cada palabra se sentía como un susurro en una tormenta. Pero no había tiempo para preguntas. La atmósfera se cargó de tensión, como un rayo a punto de caer. Ella miró a Mario, que yacía en el suelo. Sus ojos reflejaban la confusión que ella misma sentía. «¡Clara! ¡Aléjate de él!», gritó su madre, una urgencia desgarradora en su voz. Detrás de la determinación, Clara pudo ver el miedo que había estado ocultando. No puedes confiar en él. No en este momento. De repente, un silencio pesado recayó en el taller. Las luces de la policía parpadeaban afuera, pero aquí, dentro, todo estaba detenido. El túnel parecía cerrarse a medida que un único pensamiento atravesaba la mente de Clara. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y qué secretos estaba escondiendo? La visión de su madre levantándose le hizo sentir un destello de esperanza, pero éste se desvaneció cuando su padre hizo un movimiento brusco. «No lo entiendes, Clara. Necesito protegerte. Nunca debí volver». «No. Eres el problema, papá. Todo esto, todo lo que está pasando es por tu culpa». La rabia brotó de su pecho, seguido de un miedo agudo. Era como si el eco de su desconfianza resonara en el taller. Los hombres de capucha tomaron un paso hacia adelante. «No confíes en él», susurró uno. «Todo este tiempo hemos estado siguiendo órdenes de él». Las palabras le cayeron pesado a Clara, como un ladrillo. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Ella no podía comprenderlo. La mirada en el rostro de su madre mostraba que eso era algo que había estado esperando estallar. «Mamá, ¿qué hay en este legado?», preguntó, la voz entrecortada. Pero antes de que su madre pudiera responder, un hombre dio un paso hacia el frente. «Él es el verdadero enemigo. Tu padre. Él es la razón por la que estamos aquí». Con esa declaración, la confusión dio paso a la revelación. Clara sintió un nudo en la garganta. «Papá, ¿es cierto?». Las sombras se alargaron. Esas palabras pesadas flotaron en el aire. El tiempo se detuvo. «Es más complicado de lo que piensas. Hay cosas que nunca quise que supieras». El tono de su padre era un susurro hastiado por el tiempo, pero también lleno de desesperación. Fue entonces que una serie de disparos resonaron en la distancia.
pero el aire en el taller se volvió mortalmente silencioso. Clara sintió que el aliento se le detenía cuando comprendió que la llegada de la policía no significaba necesariamente salvación. Podrían ser también una amenaza. ¡Fuera! La voz de su madre era fuerte, como un trueno. No dejen que se lleven el diario. Es nuestra única esperanza. Y mientras intentaba mantener la calma, algo en su mirada le dijo a Clara que había más en juego del que se imaginaba. Pero ese grito fue la chispa de un nuevo peligro. Una de las capuchas lanzó un grito ensordecedor. «No dejes que se lo quiten», y en un instante el caos volvió a desatarse. Los hombres sacaron dagas, y el oscuro taller se convirtió en una trampa mortal. «¡Clara, corre!», gritaron Mario y su madre al unísono, pero Clara estaba paralizada. En su interior sentía que una verdad impactante se estaba formando. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre sí misma, se desmoronaba. Con movimientos rápidos, su padre se lanzó hacia la esquina. «El diario es la clave. Quédense todos atrás». Y fue entonces, entre el griterío y la confusión, que algo hizo clic en la mente de Clara. Ella comprendió que no todo el odio que había sentido en su corazón era hacia su padre. Había algo más grande en juego. «No pueden llevarse nuestro legado». Clara sintió que emergía una valentía, algo que no sabía que llevaba dentro. Y justo cuando una sombra se cernía sobre ellos, un fuerte grito resonó. Un disparo, no de su madre ni de su padre, sino de alguien más. Aquel que se había mantenido a la sombra ahora revelaba su verdadero bando. El impacto de la bala resonó, y el mundo de Clara se transformó en un torrente de caos absoluto. ¿Quién había disparado? ¿Era un aliado o un enemigo? Los ojos del taller se conectaron entre sí, y la angustia se apoderó del ambiente. Nuevos aliados tenían sus propias agendas, y en la penumbra, el legado familiar, el diario crucial, se convertía en el centro de una batalla que nadie sabía que existía. Clara apagó todo lo demás. La voz de Mario rompió el caos, y en un giro impactante, la verdad comenzó a salir a la luz. Clara, por fin, estaba a punto de descubrir que el verdadero peligro no solo venía de afuera, sino del vértice de su propia familia. Y mientras la tormenta continuaba su furia, cada revelación dejaba más preguntas que respuestas. ¿Podría realmente confiar en alguien? Clara siguió en su lugar. La confusión la envolvía como una niebla espesa. Los gritos y el caos a su alrededor resonaban como un eco distante. ¿Qué estaba pasando? No podía procesar las últimas revelaciones. Su padre, ese hombre que había creído perdido, estaba allí, pero su madre parecía tambalear. Algo se rompía en su mundo. «¡Sal de aquí, Clara!», gritó su madre, su rostro pálido iluminado por la luz intermitente de las sirenas. «No puedes estar aquí». Pero algo dentro de Clara no le permitía moverse. Fue entonces cuando el hombre de la capucha que había disparado antes cargó hacia ella. Una sombra se movió rápida y giró, saltando hacia su madre. «¡No, mamá!», Clara gritó, pero la desesperación hizo eco en el aire. «¡Detente!». Ella sintió una mezcla de terror y rabia. Sin darse cuenta, se lanzó hacia adelante, pero un estruendo más fuerte la detuvo en seco. Una explosión de luz blanca iluminó el taller mientras las puertas se rompían de golpe. La policía. ¿Habían llegado? Pero el caos no se detuvo. De repente, todo pareció ralentizarse cuando el hombre de la capucha se giró, su rostro revelado por un rayo de luz. Clara sintió que el mundo se volvía borroso. Era «¿No puede ser?». El nombre salió de sus labios como un susurro desgarrador. Era un rostro familiar. Su hermano, Mario, estaba a su lado, pero no estaba herido. Sostenía una pistola,
más decidido que aterrorizado, mirando a su madre como si todo se desvaneciera. «Mario, ¿qué estás haciendo?» El horror la invadió. Mario no era el valiente hermano que conocía. Había un fuego perforante en su mirada que la hizo preguntarse si alguna vez lo había conocido realmente. «Es la única salida, Clara», Mario gritó, el sudor brillando en su frente. «No puedo dejarlos. No puedo dejar que vuelvan a hacerse con el diario». Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?» Las palabras se arrastraban por su garganta, un nudo de desesperación. Todo se tornaba caótico. Su madre gritaba, rogando que no disparara. «Eres mi hijo, estás confundido». Pero algo en la mirada de Mario parecía más resuelto que nunca. «No me llames Azú», vociferó. Su voz retumbó en el taller como un trueno. «No soy quien creías que era. Nadie lo es». Clara sintió que una cuerda se rompía dentro de ella. Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo de una forma aterradora. La verdad estática golpeó como un puño en su estómago. «¿Qué has hecho, Mario?» No podía creer que el hermano que había admirado siempre pudiera estar de ese lado, un arma en su mano. «Necesito proteger a nuestra familia, Clara». «Este ha sido el plan todo el tiempo, y tú estás en medio. No pueden tener el diario, es demasiado peligroso». Algo en su mirada la heló. En su mente recordaba momentos de él. Años juntos, sueños compartidos. ¿Todo había sido una mentira? Y de pronto, todo estalló. El hombre de la capucha, el que había disparado, se abalanzó hacia Mario, mientras otros se reagrupaban detrás. Clara no sabía si su corazón latía por el miedo o la traición. «No, no lo hagas». La voz de Clara resonaba como una campana. Pero el tiempo estaba inevitablemente a favor del caos. Un grito desgarrador, un tiro. Clara se sintió como si el aire se le escapara. La escena frente a sus ojos se convirtió en un lío de sombras y ecos. «¡Mamá!», gritó, una necesidad de salvaguardar lo que quedaba de su familia. Pero cuando giró, el verdadero horror se cernía en la imagen de su madre, siendo arrastrada por alguien más. Mientras las luces de las sirenas iluminaban el taller, la verdad más oscura emergió. En un instante, Clara se dio cuenta de que su madre no estaba intentando proteger el diario, sino que estaba buscando destruirlo. «No, este legado será nuestro». Todo lo que había creído saber se desmoronaba. Las palabras resonaban en su mente. ¿Dónde estaba su familia realmente? ¿A qué precio habían llegado a este punto? La lluvia seguía cayendo, pero Clara se sentía atrapada en un torbellino de traiciones. ¿Quién era su madre? ¿Y su hermano? El legado nunca había sido un refugio, sino un campo de batalla de secretos horrendos. Se compactó en su interior. Cada revelación era como un ladrillo pesado. «¿Qué hemos hecho?», susurró a su hermano, buscando respuestas en sus ojos. Pero lo único que vio fue la entrega a lo desconocido. Todo estaba en juego, y el destino de la familia iba a revelarse en medio del peligro. Clara se dio cuenta de que al final un secreto se estaba revelando. Tal vez el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás habría imaginado. ¿Podía confiar en alguien? La lluvia seguía cayendo, y Clara sabía que una tormenta interna se avecinaba, llevando consigo la fragilidad de su propia existencia. Clara se quedó congelada, el eco de las palabras de Mario llenando el aire denso del taller. «No confiamos en él», resonaba en su mente mientras sus pulsaciones aumentaban. La imagen de su hermano empuñando un arma era un disparo de tinta negra en la pantalla de su memoria. ¿Qué le había pasado? Las luces de la policía parpadeando afuera inyectaban una sensación de urgencia. La tensión podía cortarse con un cuchillo. «¿Por qué haces esto, Mario?», grita. Su voz repleta de angustia y confusión. «Porque es la única forma. Tú no lo entiendes.
Mario ahora enfrentaba a su madre, la mirada de él tan fría que helaba la sangre de Clara. ¡Oh! No puedo dejar que este legado caiga en sus manos. No sabes lo que están planeando. ¿Qué legado? ¿Qué estás diciendo? Clara sentía que el aire se le escapaba, luchando entre la desesperación y la necesidad de entender. Eres mi hermano, Mario. No puedes ser parte de esto. Pero antes de que él pudiera responder, un ruido ensordecedor interrumpió la escena. Un estallido, un fuego cruzado. La puerta trasera se rompió a patadas y un grupo de hombres irrumpió. Eran más que los de antes, armados hasta los dientes. Una marea de sombras que oscureció el horizonte. ¡Al suelo! Rugieron. Todo se volvió un caos instantáneo. Las figuras coaguladas se lanzaron hacia el suelo como si la tierra misma hubiera decidido tragarles. Clara se lanzó hacia su madre, pero su roce fue solo una fracción de segundo. ¡Clara, escapa!, gritó su madre, sosteniendo el diario en su mano. En la confusión, algo dentro de ella supo que la madre había estado guardando más que solo secretos. Era un tesoro más valioso y oscuro que nunca habrían imaginado. Las luces de sirena se acercaban rápidamente y el caos en el taller se intensificaba. Los hombres gritaban y disparaban al aire, mientras Clara se cuestionaba si su hermano podía ser un verdadero enemigo. Su mente giraba como un torbellino. «Mario, ven aquí». Pero él estaba demasiado atrapado en la lucha. Con cada empujón, cada caída, cada disparo, Clara sentía que el mundo se desvanecía. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está la policía? Bramó con espanto, pero nadie respondía. La confusión la envolvía. Y de repente, un flash, un destello brillante. Ella apenas tuvo tiempo de girarse. Una explosión de fuego ardiente estalló en el taller. Un resplandor peligroso iluminó la oscuridad y en un giro todo se tornó en llamas. Clara vio cómo una de las ventanas estallaba en 1000 pedazos. El fuego se esparció como un monstruo hambriento devorando la madera. Y la historia de su familia. ¡No!, gritó, el pánico apoderándose de ella. Las llamas danzaban como serpientes voraces. «¡Clara, sal de aquí!». La voz de su madre atravesó el caos, llena de desesperación. Pero en el fondo, Clara sintió que la traición de Mario resonaba, pesada como un ladrillo. «¡Tienes que escapar!». Y entonces, el giro llegó. En medio del fuego y el descontrol, su madre se volvió hacia el diario, que brillaba, evocando un misterio oscuro. «Clara, jura que harás esto. Jura que mantendrás el legado a salvo». El shock la golpeó como un rayo. «¿Qué legado? ¿Por qué me pides esto? Mamá, ¿qué es tan importante?». Pero en sus ojos ardía algo indescriptible, una urgencia ferviente. «La verdad, todo lo que hemos vivido es más grande de lo que crees. El diario es la clave, gloriosa pero peligrosa. ¡Protégelo!». Clara sintió que el mundo daba vueltas, mientras el fuego arrasaba su hogar. Su madre empujó el diario hacia adelante, y antes de que Clara pudiera tocarlo, su madre se volvió, enfrentando la marea de sombras. En un momento eterno y devastador, las llamas consumieron a la figura que había estado siempre ahí. «Júralo, Clara». El fuego las envolvió y su madre desapareció. Clara se quedó paralizada. Todo su universo se venía abajo. En medio de la confusión, una única pregunta surgió. Si la vida de su madre había estado construida sobre secretos, ¿quiénes eran realmente ellos? En un instante, comprendió que la batalla no solo era por su supervivencia, sino por descubrir la verdad detrás de los horrores familiares ocultos. «¡Mamá!», gritó, y su voz se convirtió en un eco de dolor,
mientras el fuego devoraba la razón de su existencia. ¿Quién era ella, realmente? ¿Y qué oscuridades habían estado acechando en la sombra? Clara se arrodilló en el suelo, sus manos temblorosas sosteniendo el diario, mientras el fuego consumía las paredes a su alrededor. La lluvia caía todavía, pero esa noche cada gota le parecía un eco distante. La voz de su madre retumbaba en su cabeza. El legado es la clave. ¿Pero qué clave? ¿Para qué? Los hombres en la habitación se habían dispersado, algunos tratando de apagar las llamas, otros huyendo de la llegada de la policía. Mario seguía cerca, la pistola temblando en su mano. Clara miró a su hermano y vio un chispa de duda en sus ojos. ¿Esto es por lo que luchamos, Mario?, preguntó. Su voz un susurro desgarrado. Puedo hacerlo, Clara. Solo tengo que protegerlo, murmuró él. Pero su voz se perdió en el caos, y en ese momento algo cambió en su mirada. La determinación dio paso al miedo. Clara entendió de repente que no solo se trataba del diario, sino de todos los secretos que habían estado escondidos en su familia, en su historia. Esto no es sobre nosotros, es sobre ellos, gritó, haciendo un gesto hacia los hombres que intentaban recuperar el diario. La confusión se convirtió en claridad para ella, una luz entre la penumbra. Este diario guarda respuestas, pero las llamas no deben devorarlo, agregó en voz baja, recordando lo que su madre había dicho. Con un impulso repentino, se levantó y corrió hacia las llamas. El legado no se perderá, declaró, su pecho rebosante de valor. Desesperadamente se lanzó hacia el diario, las llamas lamiendo sus brazos. Con manos ardientes logró arrastrar el diario hacia ella. En ese momento, Mario, como si hubiera despertado de un sueño, corrió hacia ella, atrapando el momento. Vuelve. No puedo dejar que esto se pierda. Ella lo miró a los ojos. Un instante de conexión, un destello de comprensión. Luego, un destino se decidió. El sonido de la policía llenó el aire, con gritos y luces que se encendían. Mario entendió en un abrir y cerrar de ojos. ¡Vamos!, gritó, tirando de Clara hacia la salida. Corrieron juntos hacia la puerta trasera, donde el fuego ardía ferozmente. Las llamas crepitaban, y con cada paso, el calor les daba en la cara. Pero al salir, el aire fresco llenó sus pulmones. El caos fuera era una mezcla de sirenas, gritos y el sonido de las pisadas. La policía había llegado justo a tiempo. ¡Identifíquense!, rugieron mientras los oficiales rodeaban el lugar. Clara sintió como el peso de su carga se ampliaba. Todo lo que conocía estaba en el borde del desmoronamiento, pero el diario ardía todavía en sus brazos. La figura de su madre se dibujó detrás de los policías. Con ojos llenos de preocupación, pero también de alivio, Clara encontró su mirada. «¡Mamá, lo tengo!», gritó, mostrando el diario. Las llamas a sus espaldas iluminaban su rostro, enmarcando el momento. «¿Qué?». La madre se acercó 2 pasos y vio el aire denso. «Es nuestra verdad», dijo Clara con fervor. «Puede que haya más que proteger, pero no puedo hacerlo sola». «Nosotros te apoyaremos», dijo finalmente su madre. Una aceptación llena de resultados y promesas. Mario asintió. La determinación había regresado. Juntos los 3 comenzaron a caminar, dejando atrás el taller, las llamas y los secretos. El destino de su familia aún estaba por determinarse, pero una chispa de esperanza ardía en sus corazones. ¿Éxito o fracaso? Esa era una pregunta que solo el tiempo podría responder, y aunque la tormenta seguía su curso, Clara por fin sentía que tenía el control de su propio legado. Y a ti va mi llamado a la acción. Necesitas suscribirte ahora. No te pierdas el contenido exclusivo que se avecina.
Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es crucial. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Y no te olvides de dejar tus reacciones y teorías en los comentarios. Hagamos crecer nuestra comunidad.